Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Y así está el mundo, se destina y se orienta a la vecina orilla. Vamos a comunicarnos por eso con Gisela Stablun. Ella es médica feminista, integra la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que pertenece a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a conversar un poco con ella sobre este proyecto de despenalización del aborto que entró en el Congreso y esta movida y esta fuerte movilización social y política que hay en torno a este tema. Gisela, un gusto tenerte con nosotros en Te digo la otra. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Para conocer un poco mejor el contexto en el que se está desarrollando esta campaña en Argentina, ¿cómo el tema se coloca en la agenda pública y cómo se genera, ¿no?, un debate tan mediático y tan acalorado sobre el tema? Bueno, por un lado, en principio el movimiento de mujeres en Argentina ya hace muchos años que viene como ganando las calles. Más allá de más de los 30 años de los encuentros nacionales de mujeres, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito ya tiene 13 años y esta es la 7ª vez que se presenta el proyecto. Sí es real que después del 2015, el primer Ni Una Menos, que popularizó un poco más el feminismo y el movimiento de mujeres creció un montón y está tomando las calles como masivamente. En ese sentido, creemos que a partir del 2015, esta masividad, que también aumentó la cantidad de mujeres que fueron yendo al Encuentro Nacional de Mujeres, y a enterarse también un poco sobre la campaña, o sea, estos 13 años de campaña también fueron de mucho trabajo en las calles y de visibilización y de poner sobre la mesa el tema del aborto. Este verano explotó un poco en los medios de comunicación y creo que la presión en la calle y en los medios dio un poco el sentido de que ahora se esté discutiendo en el Congreso, ¿no? ¿Cuáles son un poco las particularidades que tiene este proyecto de ley que entra ahora al Congreso? Bueno, por 7ª presentación de un proyecto de ley. ¿Difieren algo de los anteriores? ¿Cuáles son más o menos las características que tendría esta ley? ¿Se habla de despenalización o es legalización? Contanos un poco más sobre el proyecto en sí. Se habla de despenalización y legalización porque entendemos que es importante que el Estado pueda generar políticas públicas y que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito desde el Estado, ¿no? Y que las mujeres lo tengan todas garantizado, porque hay una realidad que las mujeres que se exponen al riesgo del aborto inseguro, por lo general son las mujeres de los sectores populares, son ellas las que acarrean después las complicaciones y las consecuencias, y son también por lo general las que mueren por abortos inseguros. En ese sentido es importante hablar de la legalización. El proyecto que se presenta es el mismo que se presentó en el 2016, fue durante todo el 2015, se fue discutiendo en diferentes foros, y es un proyecto que en relación a los anteriores, por ahí cambió muy poco el que se presentaba. Sí se tomó, por ejemplo, la edad gestacional hasta la semana 14, que en el primer proyecto que se había presentado hablaba hasta la 12. Tomando quizás un poco de ejemplo de lo que estaba pasando en Uruguay. Así que en ese sentido se tomó eso y también se empezó a hablar un poco más de personas con capacidad de gestar para que puedan también sentirse incluidos, quizás varones trans, que puedan cursar un embarazo, pero que quizás en la ley anterior no estaban contemplados. Bueno, esta campaña ha estado fuertemente marcada por la amplia y masiva movilización de colectivos feministas y mujeres en la calle, realizando marchas y pañuelazos en el Congreso. ¿Qué considerás que generó esta masividad y participación en el apoyo al proyecto? Y por un lado, esto que decían en principio, de cómo el movimiento de mujeres va cada vez aumentando y pidiendo reivindicaciones, ¿no?, por los derechos de las mujeres. La realidad es que hay montones de situaciones que no se están garantizando acá en Argentina, sobre todo estos últimos años con el gobierno de ajuste de Macri. Hay montones de quizás derechos que ya estaban conquistados y ganados, que sin embargo hay un retroceso. Y en relación a esto, por ahí te puedo dar ejemplos de los métodos anticonceptivos, que hay muchas mujeres que no pueden acceder a ellos gratuitamente por dificultades en acceso al sistema de salud, o por dificultades también
tener la garantía de poder continuar algún método que estaban utilizando, que antes lo garantizaba el Estado. Y en otro sentido también la educación de salud sexual integral, que si bien está desde el 2006, hay un montón de provincias que todavía no se garantiza. Así que en ese sentido pedimos como esto, que se hable, ¿no?, de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Acá en Argentina, desde 1921, el aborto era legal por causales, es legal actualmente por causales, y la realidad es que hay montones de provincias que todavía no tienen protocolos que garanticen este derecho. Y en las que hay, por lo general, hay montones de obstáculos, montones de situaciones que mujeres que tenían el derecho a acceder a un aborto seguro no pudieron acceder por diferentes motivos. Y es una realidad que todavía hay montones de obstáculos en situaciones, el aborto es legal, en situaciones de violación o en situaciones en donde está en riesgo la salud o la vida de la mujer. Se contempla nada más que la salud física y no la salud mental y social de estas mujeres. Y en ese sentido, salvo en algunas situaciones, como por ahí la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, que es en los lugares en donde Santa Fe, la provincia de Santa Fe, que es en los lugares en donde mayor se puede acceder a este derecho, en el resto de las provincias es muy difícil. Por eso es importante que podamos visibilizarlo, que sigamos saliendo a las calles y que podamos como que salga la ley, ¿no?, que es necesaria. Gisela, esta campaña en Argentina ha sido bastante mediática, ¿verdad? Y ha tenido como idas y vueltas donde, bueno, en diversos programas se ha debatido el tema, a veces con suma responsabilidad y cuidado y a veces diciendo directamente algunas barbaridades, ¿verdad? ¿Qué rol te parece que está jugando en los medios este debate y qué rol te parece que está teniendo los medios efectivamente en este debate y en este tema? Lo que fue positivo creo que últimamente fue la cantidad quizás de periodistas que se declararon como a favor. Creo que hay una gran hipocresía en general, ¿no?, en la sociedad, porque en Argentina se realizan cientos de abortos, ¿no? Está estimado que entre 370.000 y 500.000 abortos por año. Digo, todos conocemos a alguna mujer que se lo haya hecho, alguien cercano, alguien que haya pedido ayuda para hacerlo, y en ese sentido hablo de la hipocresía porque todos sabemos que existen, que es una realidad, sin embargo hay muchos discursos en contra y siguiendo como negando la realidad. Sí me parece que fue genial que montones de periodistas se declararon y también las actrices, escritoras, digo, como montones de movidas que se vienen dando a favor del debate sobre todo. Y eso creo que fue muy positivo. Creo que nunca se había visto así en los medios, sí se veían quizás posiciones en contra, que era lo más frecuente, pero quizás siempre los periodistas se mantenían como al margen, o las figuras públicas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ahora hay como posicionamientos y eso creo que es lo que está colaborando y sacando un poco de hipocresía que hay. Igualmente se siguen escuchando barbaridades, ¿no?, en los debates del Congreso, en los debates que se van dando, hay gente y gente también profesional que habla del aborto como desde un lugar de desconocimiento, con una irresponsabilidad tremenda. Por eso es importante esto, el rol de los medios, que hay algunos que lo están tratando con bastante seriedad, pero otros todavía falta. ¿Cómo evaluás, Gisela, el tema de que, bueno, de que políticamente, ¿no?, que el debate por el aborto legal en Argentina haya entrado en el Congreso durante la presidencia de Macri, el hecho de que el propio presidente Macri decida dar libertad de acción a los legisladores de Cambiemos, del PRO, en este tema? ¿Cómo evalúan, y a la vez todo lo otro que está pasando, ¿no?, todas las otras restricciones, que de la mano del ajuste, las otras restricciones que está teniendo el tema de la educación sexual o de los anticonceptivos en hospitales públicos, etcétera? ¿No hay como una paradoja ahí? ¿Cómo lo evalúa el movimiento de mujeres tener esta ventana de oportunidad en el marco de un gobierno que en otros temas parece tan hostil a los derechos de las mujeres? Sí, suena contradictorio, pero es una realidad. Yo creo que todo el equipo y estos gobiernos de derecha estudian mucho esto de los focus group,
Ajá. Y utilizan métodos de estadísticas, y creo que eso, el tema estaba como en agenda, y aunque no estaba como muy mediático, pero sí estaba en agenda, que era nosotros hablamos de una deuda pendiente de la democracia, y en ese sentido creo que ellos habilitan como el debate, quizás subestimando un poco al movimiento de mujeres en sí, y quizás subestimando también un poco qué sucedería en el Congreso. Eso es igual como pensamiento, quizás algo más personal. Yo creo que ellos, al ver que era un tema que les daba en las estadísticas, que estaba como en agenda, habilitaban el debate, pero no, yo creo que pensaban que quizás no salía de ley, ni que se iba a generar todo el movimiento que se está generando semana tras semana. ¿Y qué pasa si la ley no sale, si en el Congreso no están los votos? ¿Vos crees que igual esta movilización va a tener otros efectos? ¿Es una acumulación positiva que le queda al movimiento de las mujeres en Argentina? Sí, sin ninguna duda es muy positivo que se esté dando todo este debate. Yo creo que nunca en otro momento ni la campaña ni el movimiento de mujeres tuvo como tanto protagonismo. En ese sentido va a ser un acumulado muy importante y va a ser un costo político también grande. No va a ser tan fácil votar en contra de esta ley. Y eso también creo que lo van a estar midiendo. Va a ser un costo político si no sale, y va a ser mucha ganancia para el movimiento de mujeres, el acumulado de todo este tiempo, ¿no? Te queríamos preguntar también cómo es la relación con la religión. Argentina se define como un estado católico. ¿Cómo afecta la campaña y qué participación efectiva está teniendo la Iglesia Católica en el debate? ¿Cómo podría ser también con respecto a la objeción de conciencia, que es un problema que en Uruguay por lo menos no lo vimos venir? Sí, la Iglesia Católica, el Estado argentino se declara laico, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Pero la realidad es que sí hay como opiniones en contra, por supuesto, y no solamente la Iglesia Católica, también de otras religiones. Y el problema con el tema de la objeción de conciencia, en el proyecto de la campaña fue una definición política no ponerlo, porque creemos que quienes trabajan en el sistema de salud tienen que garantizar derechos, y las creencias personales no pueden ir por encima de los derechos de las personas. En ese sentido no lo pusimos, pero sí seguramente va a ser algo para negociar en el proyecto, porque sí lo contemplan otros proyectos que fueron presentados y se está hablando bastante del tema, ¿no? En ese sentido creo que hay que poner fuertes restricciones, porque tenemos el ejemplo cercano de Uruguay, y también ha sucedido en otros países que si bien están las leyes, después el derecho no se garantiza por la objeción de conciencia. Acá en Argentina tenemos experiencias tremendas en relación a la objeción de conciencia, porque cualquiera se puede declarar objetor y ni siquiera dar información. O sea, tenemos cientos de ejemplos de eso, por eso va a ser importante que esté bien regulado. En la ciudad de Rosario lo que se hizo en un momento fue hacer un registro de objetores. Había una fecha límite para que se declaren. Creo que eso puede ser una buena opción, y también tenemos que presionar que no haya jefes de servicios que sean objetores de conciencia, que se puedan garantizar en todas las instituciones, y ir como regulándolo lo más que se pueda, como para que ese derecho se pueda garantizar en todos lados, ¿no? Gisela, te agradecemos muchísimo estos minutos en Te Digo la Otra, en Uniradio, y bueno, esperamos y vamos a seguir de cerca este tema, a ver cómo se resuelve en Argentina y si este proyecto finalmente conoce la luz. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Te Digo la Otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter.